Bueno, continuamos alumnos con lo que es anidamiento de fórmulas y vamos a utilizar la misma planilla de cálculo que utilizábamos en el video anterior de fórmula psi con i anidada. Vamos a continuar con la misma línea, con el mismo concepto del torneo de básquet, pero en este caso vamos a empezar con fórmulas anidadas un poco más complejas. Por ejemplo, si yo a ustedes de las fórmulas que veníamos utilizando anteriormente, las más básicas, la fórmula suma, la fórmula min, max, promedio, contar si todas esas fórmulas yo se las pidiera para incluirlas dentro de una condición, van a ver que se pueden anidar dentro de una fórmula psi. Por ejemplo, yo quisiera que en este grupo de celdas que tengo combinadas aquí en A12, quiero que me aparezca un mensaje que diga, por ejemplo, récord de participaciones. ¿Pero en qué condiciones? Siempre y cuando, ¿qué pase? Siempre y cuando el jugador que menos partidos haya jugado por lo menos 3. ¿Sí? O sea, si los jugadores que menos partidos jugaron en el torneo, por lo menos jugaron 3, me tiene que aparecer un mensaje que diga récord de participaciones. ¿Cuál era la fórmula que nosotros usábamos al principio de Excel para obtener el valor más bajo de un rango? A ver, hagamos memoria. Bien, si alguno se acordó, que a esta altura me preocuparía si alguno no se acordara, es la fórmula min. Por ejemplo, voy a plantear la fórmula así porque estamos hablando de una condición, ¿sí? Bien, si el jugador que jugó menos partidos, por lo menos jugó 3, que me aparezca un mensaje que diga récord de participaciones. Por ejemplo, voy a plantearme, si el valor más bajo de los partidos jugados, que es lo mismo que decir el jugador que menos partidos jugó, si el valor más bajo de los partidos jugados es mayor a 3, ¿sí? Y si yo le dijera por lo menos que haya jugado 3 partidos, ahí sería mayor o igual, ¿sí? Pero como yo les estoy diciendo, tuvo que haber jugado más de 3 partidos, vamos a plantear el mayor que 3. ¿Sí? Depende de la consigna que yo les plantee. Si yo les digo, si el jugador que menos partidos jugó más de 3, entonces récord de participaciones. Y en el caso contrario, un guión, o podemos dejarlo así para que quede en blanco. Comillas, comillas, es lo mismo que dejar en blanco. O si no, un guión, ¿sí? Bien, para que no aparezca nada. Repito, si el jugador que menos partidos jugó, min, que menos partidos jugó más de 3, entonces habrá tenido un récord de participaciones. Si no, no. Una comilla y con el guión. Bien, presionamos Enter. Bien, tenemos récord de participaciones. ¿Por qué? Porque todos jugaron más de 3 partidos. Ahora, ¿qué pasa si este jugador que jugó 8, yo digo que jugó 2? Porque estuvo lesionado, por ejemplo. Presionamos Enter. Y se nos fue el récord de participaciones. ¿Por qué? Porque el jugador que menos partidos jugó no llegó a jugar más de 3. El que menos partidos jugó 2. Por lo tanto, no se cumplió esta condición. Por lo tanto, si esta condición no se cumple, va a pasar a mostrar esto. Si esta condición se cumple, va a pasar a mostrar esto. ¿Sí? Bien. Ya saben, cualquier duda, pausen, rebobinen, vuelven a ver el video cuantas veces quieran, o lo que corresponde es que en clase aprovechen y me preguntan personalmente. Bien. Vamos a ir a otro ejemplo de anidamiento. Si yo digo, si el total de triples que se registraron en el torneo es mayor a 20, quiero que aparezca un mensaje que diga récord de triples. Si el total general de triples convertidos por todos los jugadores es mayor a cualquier número, el que yo quiera en su momento, hagamos de cuenta más de 20 triples. ¿Cuál era la fórmula que usábamos al principio, cuando empezamos a ver Excel, para calcular un total general? Exacto, la fórmula suma. Si la suma de todos los triples es mayor a 20, entonces quiero que me aparezca, acá tengamos en cuenta que me está faltando cerrar el paréntesis, ahora sí, si la suma de todo esto
me da un número que sea mayor que 20, entonces récord de triples. Caso contrario, vamos a hacer igual que antes, un guión. Repito, siempre acuérdense de la fórmula sí de leerla. Si el total general de triples es mayor a 20, entonces récord de triples. Si no, nada. Enter. Acá en este caso nada. ¿Por qué? Porque hubo pocos triples. Hagamos de cuenta que acá Guillermo salvó al equipo. Porque acá Guillermo hizo 20 triples. Esto va a hacer que la sumatoria de todo esto suba mucho. Por lo tanto va a haber un récord de triples. Gracias a Guillermo, que fue un genio y metió 20 triples, hizo que el total general subiera mucho. ¿Sí? En este caso, el total general va a ser mayor a 20, por lo tanto va a haber un récord de triples. Le anidé la fórmula suma dentro de la sí. Bien, vamos a otro ejemplo. Si yo les planteo, si la cantidad de jugadores que lograron ser récord, si la cantidad de jugadores que fueron récord es mayor a 3, vamos a hacer que aparezca un mensaje que diga jugadores inolvidables, por ejemplo, ¿sí? Lo que se me ocurra en el momento, ustedes, llegado el caso, plantearán lo que yo les pida en la consigna o lo que quieran. Repito, si la cantidad de jugadores que fueron récord fue mayor que 3, o sea, si hubo más de 3 jugadores que hayan sido récord, que me aparezca el mensaje jugadores inolvidables. ¿Qué fórmula vamos a utilizar cuando queremos contar cuántas celdas cumplen una condición? La contar.si. Entonces, la contar.si, ¿dónde la vamos a aplicar? Porque nosotros queremos contar cuántos jugadores fueron récord. Acá, en este rango, en donde tenemos el récord. Entonces, igual contar.si, abrimos, perdón, vamos a rebobinar. Igual sí, porque estamos hablando de una condición. Si la cantidad de jugadores que fueron récord es mayor a 3, jugadores inolvidables. Entonces, dentro de la fórmula sí, porque estamos planteando una condición, si la cantidad de jugadores, ¿sí? Estamos planteando un sí, la fórmula madre va a ser la sí. Y luego le anidamos la contar.si. Abrimos paréntesis. ¿Cuál va a ser nuestro rango? ¿Qué queremos contar? La cantidad de jugadores que fueron récord. Por lo tanto, aquí. Y nuestro criterio, recuerden que el criterio de la contar.si siempre va encomillado. Quiero contar cuántas veces apareció la palabra sí. Porque yo quiero saber cuántos jugadores fueron récord. Entonces, cierro paréntesis, punto y coma. Ahora, si esta condición es mayor a que habíamos dicho, más de 3 jugadores que hayan sido récord, por lo tanto mayor a 3. Vamos a repasar de vuelta, ya veo que me imagino a algunos con caras raras. Vamos a repasar hasta acá. Si la cantidad de jugadores que fueron récord es mayor a 3, entonces vamos a poner jugadores inolvidables. Bien, y si no, nada, un guión. Vamos a repetirla de vuelta. Fíjense que estamos empezando a trabajar con fórmulas que se tornan un poco largas, pero si las entienden, podrá ser una fórmula el triple de larga que esta, y la van a entender igual. El tema es razonarlo. Lean la fórmula sí. Si la cantidad de jugadores que fueron récord, esta parte les devuelve la cantidad de jugadores que tuvieron un sí en récord, o sea, los que fueron récord. Si la cantidad de jugadores que fueron récord es mayor a 3, por lo tanto, va a aparecer jugadores inolvidables. Y si no, nada, un guión. Enter. No hubo jugadores inolvidables. ¿Por qué? Porque no hubo ninguno que convirtiera récord. Recuerden del video anterior que acá la fórmula sí con el i anidado tenía varias condiciones para que fuera récord. Que haya convertido más de 20 dobles, que haya convertido más de 10 triples, que haya tenido menos de una sanción, ¿sí? Bueno, vamos a modificarle acá el dato a Guillermo para que se convirtiera en un jugador récord. Vamos a ponerle 30 dobles que hizo. Y acá que tuvo sin ninguna sanción. Ahora fíjense que hubo acá una persona con récord. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué siguen sin aparecer jugadores inolvidables? Porque la cantidad de jugadores que hayan sido récord, ¿cuántos tenían que ser?
mayores que 3. Vamos a hacer que otros jugadores sean también récord. Vamos a poner que Guido hizo 35 dobles y que haya convertido 18 triples y que no haya tenido sanciones. Y lo mismo vamos a hacer con Nahuel. Vamos a cambiar los valores para que acá nos dé que hubo varios jugadores récord. Acá ya tenemos 2 jugadores récord. Vamos a modificar a Juan. Fíjense que tenemos 3 jugadores récord. Pero mi condición es que sea mayor que 3. O sea, 3 no me va a servir. Tiene que superar a los 3. Igual esto lo puedo arreglar agregándole un igual si yo quisiera. Y me va a quedar mayor o igual que 3. Si presiono Enter, ahora sí me aparecen jugadores inolvidables. Porque es 3 o más de 3. ¿Y yo acá cuántos jugadores récord tengo? 3. Por lo tanto, en este caso sí me va a aparecer que el equipo tuvo jugadores inolvidables. Y si yo acá pongo que convirtió Guillermo un triple, voy a dejar de que Guillermo sea récord. Lo voy a sacar de los récords. Por lo tanto, ahora me quedan 2 jugadores récord y ya no hay más jugadores inolvidables. Yo acá tengo la fórmula SI con una contar.SI anidada. ¿Sí? Bien, vamos a ir a nuestro último ejemplo. ¿Se acuerdan de una de las últimas fórmulas que vimos, la buscar B o consulta B corta? Bueno, podemos utilizarla también para anidar. Por ejemplo, yo quiero que acá, en la celda A15, me aparezca de manera automática. Vamos a tomar como, por ejemplo, la cantidad de sanciones que tuvo el jugador que más dobles cometió. Vamos a decirlo de vuelta. Quiero que en esta celda, en A15, me aparezca automáticamente la cantidad de sanciones que tuvo el jugador que más dobles hizo. En este caso, el que más dobles hizo, tenemos poquitos datos, vemos que es Guido. Y Guido tuvo 0 sanciones. Pero vamos a ponerle acá 4, vamos a agregar sanciones al azar, 2, 1, 1 y 3. Acabo de inventar sanciones acá para los jugadores y yo quiero que me aparezca automáticamente acá la cantidad de sanciones que tuvo el jugador que más dobles haya cometido. En este caso es Guido, podría ser cualquier otro, ¿eh? Luego lo vamos a probar. ¿Cómo vamos a hacer eso? Recuerden siempre que la fórmula que devuelve un valor automáticamente y que ese valor esté relacionado a otro es la buscar B o consulta B corta. Entonces, acá nosotros queremos devolver automáticamente un valor que es la cantidad de sanciones y la cantidad de sanciones va a estar relacionada con otro valor. ¿Cuál? El valor más alto de los dobles, o sea, la cantidad más alta de doble cometidos. Entonces, vamos a utilizar la fórmula buscar B. En nuestro caso, recordemos que en mi máquina en particular es consulta B corta. Para ustedes seguramente va a ser buscar B. Bien, nuestro valor buscado, acuérdense del video de buscar B. Si hay dudas, vuélvanlo a ver. La parte de valor buscado era nuestro valor guía, nuestro valor de referencia. Por lo tanto, nuestro valor de referencia acá no va a ser una celda en donde nosotros escribamos el nombre de un jugador, sino que nuestro valor de referencia va a ser el jugador que más dobles hizo. Por lo tanto, para calcular el valor más alto de dobles cometidos, voy a utilizar la fórmula max. Este va a ser nuestro valor de referencia. El valor más alto. El valor más alto va a ser nuestro valor guía. Ahora, nuestra matriz. Recuerden que si la fórmula buscar B no la tienen clara, vuelvan a ver el video de buscar B y luego vuelven a mirar este. Si no, se les va a complicar mucho. Nuestra matriz. Nuestra matriz va a partir desde, acuérdense del video de buscar B, desde la columna donde está nuestro valor buscado. Nuestro valor buscado está en la columna B. Por lo tanto, parto desde aquí. Y lo que yo quiero saber era la cantidad de sanciones. Por lo tanto, me voy a desplazar hasta llegar a la columna de sanciones. Esta va a ser nuestra matriz, nuestro área de trabajo, nuestro rango general. Desde donde parto, que es la columna donde está mi valor buscado, que es la B, y llego hasta la columna en donde está el dato que yo quiero mostrar automáticamente, que van a ser las sanciones. Recuerden la consigna, las sanciones del jugador que más dobles cometió. Bien, luego de colocar nuestra matriz, sigo. ¿Cuántas columnas voy a tener en nuestra matriz? 1, 2,
3 columnas. Bien, ¿y en qué columna va a estar el dato que yo quiero mostrar automáticamente del jugador que más dobles hizo? En la tercera, porque eran las sanciones. 1, 2, 3. Entonces, en la columna 3 va a estar el dato que yo quiero mostrar automáticamente. ¿De quién? Del jugador que más dobles haya cometido. Bien, recuerden que en la última parte siempre vamos a colocar falso para una búsqueda precisa. Y cerramos paréntesis. Presiono Enter. Automáticamente me apareció 4. ¿De dónde salió este 4? De acá. Fueron las sanciones del jugador que más dobles hizo, que fue Guido. Pero si resulta que Guillermo vino un día a jugar un partidazo y en vez de 35 superó a Guido y cometió 41 dobles hizo. Presiono Enter. Acá automáticamente me va a aparecer 3, porque 3 va a ser las sanciones de Guillermo, que ahora pasó a ser el jugador que más dobles cometió. ¿Se entiende? Bien. Bueno, entonces, tengan acá en cuenta que tenemos un ejemplo de anidamiento con la consulta B corto, con la buscar B. Tenemos un ejemplo de anidamiento con la SI y la contar.SI. Tenemos un ejemplo de anidamiento de la SI con la fórmula suma. Un ejemplo de la SI con un anidamiento de la min. Pueden utilizar anidamientos de cualquier tipo. Pueden hacer hasta un anidamiento de la SI con la sumar.SI. Se los dejo como inquietud. Traten de inventar un ejercicio ustedes en casa anidando la sumar.SI adentro de la SI, a ver si sale. Si no, después en la semana cuando me ven en el colegio me consultan. O si no, me mandan un correo, no hay ningún problema. Me mandan algún ejercicio por mail que hayan tratado de hacer y que no les salga. Pero practiquen. Excel es uno de los puntos de informática, junto con todo lo que es programación y muchos más utilitarios que tiene informática, que si ustedes no practican en los exámenes prácticos, les va a ir mal. ¿Sí? No soy pesimista, no los estoy amenazando, pero ustedes saben que les estoy aconsejando. Si no practican, después les va a costar mucho. Lo que viene más adelante va a ser más complejo. Así que no se cansen de practicar. Cualquier duda me consultan, que para algo estoy de este lado. Así que bueno, que tengan un buen día y cualquier duda estamos en contacto. Hasta luego.